Hola alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el tema la poesía y el poema y vamos a hablar de varias características de estos. Así que comenzamos. De lo primero que vamos a hablar es acerca de las diferencias entre el concepto de poesía y el concepto de poema. Aunque se refieren a lo mismo, hay ciertas peculiaridades en cada uno de ellos, en sus definiciones en específico. Si nos referimos a la poesía, estamos hablando de un género literario, de algo general y de una forma de expresión. Tanto la poesía como los poemas son formas de expresión. Entonces, fíjate cómo hay un concepto más pequeño para la poesía y para el poema tiene varias características, y es que la poesía se refiere a algo general y el poema o los poemas son las composiciones que surgen de la poesía. Te voy a poner un ejemplo un poco más común para ver si me puedo dar a entender. Si hablamos de la música, aquí lo voy a anotar. La música se entiende como composiciones generales y hay de todo tipo. La música en sí podría decirse que es el tema, es algo general. Y de la música hay composiciones o creaciones que se llaman canciones. Aquí está. De la música surgen las canciones. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con la poesía y con el poema. La poesía es, por así decirlo, el tema general, que en realidad, para ser más exactos, podríamos decir que es el género literario, es el aspecto general del que habla la poesía, es un género literario, y las composiciones o creaciones de la poesía se llaman poemas. Así como de la música, que se crean canciones, de la poesía se crean poemas. Espero haberme dado a entender con esta definición y espero que te quede claro esto que estoy diciendo. Bueno, si nos centramos ahora en los poemas, podemos decir que forman parte de la poesía, como ya te lo había dicho, de la poesía surgen los poemas y bueno, esta composición hace o permite que se expresen sentimientos. Es la composición con la que se expresan sentimientos. Pueden abordar cualquier tema de amor, de amistad, de dolor, de angustia y de muchos más. Por eso ponemos aquí, etcétera. Están estructurados en versos y estrofas. Ahorita te voy a explicar en qué consiste eso. Y pueden tener rimas consonantes o asonantes. Así que vamos a ver a qué se refieren estos dos puntos de versos y estrofas y rimas consonantes y asonantes. Y para poder explicarte esos dos aspectos que te comentaba, pues tengo que ejemplificártelo con un poema que ya habíamos visto, que ya habíamos leído en clases anteriores. Este poema es de Antonio Machado y se llama Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Vamos a darle una lectura rápida. Yo conocí siendo un niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía, toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda, de cobre lindos Pegasos, caballitos de madera. Bueno, pues como ya te diste cuenta, este poema ya lo habíamos leído, habíamos trabajado con él, y te lo pongo porque es muy importante identificar las características que te comentaba. Por ejemplo, si te fijas, tengo aquí subrayado de amarillo porque cada uno de las líneas que tiene un poema se les conoce como verso. Esto de amarillo es un verso y cada una de ellas que se presentan aquí son versos.
Por eso tengo aquí, mira, verso, cada línea del poema. Y al conjunto de versos, por ejemplo, a este conjunto, a este y a este, se le conoce como estrofa. Por eso tengo esto subrayado de verde, porque esta es una estrofa. Me dice conjunto de versos, esta es una estrofa. Este poema tiene una, dos y tres estrofas. ¿Sí? Ahora, si analizamos el tema de rima, bueno, al final de cada verso o de cada renglón, vamos a encontrar una palabra que puede rimar con otras también al final de cada renglón. La rima es que terminen con las mismas letras o este primer verso termina con la palabra niño. En el segundo verso con vueltas, el tercer verso con colorado y el cuarto verso con fiesta. Bueno, ¿cuáles coinciden en la terminación? Bueno, la única que coincide en terminación es la O y la O, nada más, porque vueltas termina en S y fiesta termina en A. Entonces la única que coincide es niño y colorado. Como solo coincide con una letra que es vocal, entonces esta rima se va a llamar rima asonante. ¿Por qué? Porque solamente termina con una vocal. Si analizamos la siguiente estrofa, vemos que la última palabra del renglón es polvoriento, de este verso, el verso que sigue la última palabra es candelas, el siguiente verso es ardía y el siguiente verso es estrellas. Entonces, si analizamos cuáles terminan igual, pues encontramos que esta coincide con esta, candelas y estrellas. Como aquí hay varias letras que terminan igual, a esta se le va a llamar rima consonante. ¿Sí? Varias letras se llama rima consonante, una vocal nada más que coincide se llama rima asonante. Si nos vamos a la última estrofa, vemos que, por ejemplo, aquí coincide, por ejemplo, la letra A con la letra A, y como solamente es una vocal, porque aquí dice moneda y aquí madera, solamente coincide la A, se va a llamar rima asonante. Estas, aunque terminan en S y en S, coinciden, es la única letra que coincide, S y S, no está considerada como una rima asonante, porque la única que está considerada como rima asonante es cuando terminan con vocal. ¿Sí? Serían estas nada más. Entonces, fíjate bien, repito, a cada renglón del poema se le conoce como verso. Al conjunto de versos se le conoce como estrofa. Las rimas están al final de cada renglón, al final de cada verso. Dependiendo de cómo terminen y cómo coincidan, pueden ser rimas asonantes o rimas consonantes. Si es asonante es porque solamente coincide la última letra, que tiene que ser vocal. ¿Sí? Las vocales son A, E, I, O, U. Entonces, aquí coincidió solamente la O, por eso es una rima asonante. Cuando coinciden más letras, consonante y vocal, se llama rima consonante. Y aquí, bueno, tuvimos otra rima asonante. Ahora, también los poemas tienen distintos tipos de lenguaje
que manejan dentro de su estructura, dentro de su texto. Puede ser literal, lenguaje literal o lenguaje figurado. Cada uno tiene ciertas características. El literal se refiere al significado exacto de las palabras, o sea, así como lo lees, es lo que quiere decir en realidad. Y el figurado se refiere a que le tienes que dar un significado distinto. Lo lees, pero no significa lo que dice, sino que tú lo tienes que interpretar. Por eso fíjate lo que dice, se le da un significado distinto a lo que dicen las palabras. Y aquí hay varios ejemplos. Fíjate, dice, el día está muy frío. Este es literal. ¿Lo entendiste? Tal y como está escrito se entiende. Pero si nos vamos a figurado, esta misma frase, ahora cambiado a figurado, se podría decir, el frío me arañaba la piel. Por supuesto que el frío no araña la piel, pero al momento de interpretarlo, entiendes que el frío estaba muy fuerte, era un día con muy bajas temperaturas y hacía que calara. Este otro, lenguaje literal, exactamente como se escribe, así se entiende. Tengo hambre. En lenguaje figurado puede decir muero de hambre. Hay que interpretarlo, también se entiende que la persona tiene hambre. Mira este otro, literal. Los árboles se movían por el viento. Ese es el lenguaje literal. Y en figurado lo tienes que interpretar. Los árboles bailaban al compás del viento. Esta misma frase la podemos interpretar o la entendemos porque ya leímos lo que significa literal, pero si no tuviéramos lo que significa, lo tendrías que interpretar. Y es que en los poemas se usa mucho el lenguaje figurado y la persona que lee el poema pues va interpretando cada uno de diferente manera. Una persona lo lee y lo entiende de una forma y otra persona lo lee y lo entiende de otra forma. En algunas ocasiones hay oraciones que se pueden entender de dos formas. Por ejemplo, mira, si tú te fijas, tengo la misma oración, pero en lenguaje literal se entendería exactamente así como está. Está mal del corazón. Si me voy al lenguaje literal, quiere decir que una persona padece de alguna enfermedad del corazón o tiene algún problema en su corazón y así exactamente se entiende. Está mal del corazón. Pero si nos vamos al lenguaje figurado, entonces leemos está mal del corazón y no se entiende eso, sino que en este tipo de lenguaje entenderías que una persona está sufriendo posiblemente algún problema de amor. Por eso se dice que está mal del corazón. Entonces, hay que identificar si es lenguaje literal o si es lenguaje figurado. Entonces, alumnos, ya te acabo de decir varias características de los poemas. Primero, hablamos de las diferencias entre poesía y poema. Después hablamos de los tipos de rima asonante y consonante, así como las de verso y estrofa. Y ahora estamos hablando del lenguaje literal y figurado. Espero haberme dado a entender, espero que te vaya muy bien y te pido por favor que realices las actividades y que si tienes alguna duda me la hagas saber para poder ayudarte. Que tengas buen día, éxito.